Hoy es la fiesta de Santa María Magdalena, la primera testigo de la resurrección de Jesús. Cada 22 de julio la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa María Magdalena, discípula cercana del Señor. Fue originaria de Magdala, una población situada en la orilla occidental del lago de Genesaret, mar de Galilea, razón por la que recibió el apelativo de Magdalena. Mensajera de la Pascua. María Magdalena siguió de cerca las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien la eligió para ser testigo de su resurrección, incluso antes que los apóstoles. Ella recibió el encargo de testimoniar lo que sus ojos habían visto, la victoria definitiva del Maestro sobre la muerte. Ese llamado particular de su discipulado hace de Santa María Magdalena un modelo para todo aquel que está llamado a evangelizar. Ella encarna la figura del que anuncia el mensaje gozoso de la Pascua: hay, para todos, una nueva vida en Cristo. El Papa Benedicto XVI, en el año 2006, resumía con precisión la relevancia de Santa María Magdalena para la vida cristiana. La historia de María de Magdala recuerda a todos una verdad fundamental. Discípulo de Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda, ha sido curado por él y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Discípula firme y fiel. El Evangelio está lleno de referencias a María Magdalena, como la pecadora perdonada, Lucas 7, 37 a 50, como una de las mujeres que seguían al Señor, Juan 20, 10 a 18, como María de Betania, la hermana de Lázaro, Lucas 10, 38 a 42. La liturgia romana identifica a las tres mujeres con el nombre de María Magdalena, siguiendo la tradición occidental que viene desde los tiempos de Papa San Gregorio Magno. La Magdalena acompañó a Jesús incluso hasta el Calvario y estuvo de pie frente a su cuerpo yacente. En la mañana del domingo de resurrección, fue la primera que vio a Cristo resucitado, en cuerpo glorioso. En consecuencia, la Iglesia reconoce desde siempre la importancia que tuvo ella en la vida del Salvador y en la experiencia de la primera comunidad cristiana, tal y como queda en evidencia en las narraciones del Evangelio. A quien poco se le perdona, poco amor muestra, Lucas 7, 47. Siempre que se vuelve sobre la vida de esta santa es inevitable el encuentro con el misterio de la misericordia infinita de Dios. Ella, antes de conocer a Jesús, había hecho de su vida extravío y perdición. María llevaba el alma herida, y no sabía siquiera de su propio valor como persona. Tras conocer al Señor sucede todo lo contrario. Él le revela el sentido último de su existencia y la grandeza de su dignidad. Por eso, la conversión de María Magdalena es ejemplo del poder transformador del perdón y la gracia, capaces de brindar una nueva vida, libre del poder del pecado y sus terribles consecuencias. El perdón divino tiene el poder de reconstruir lo que estaba roto, y permite el nacimiento de un hombre nuevo, de una nueva persona, que vive y anuncia el amor. 22 de julio, Santa María Magdalena. Comentario en la fiesta de Santa María Magdalena. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor. De las pequeñas y grandes conversiones diarias renace un amor incondicional a Cristo, que nos mueve a repetir de mil modos diversos: he visto al Señor. El día siguiente al sábado, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces echó a correr, llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y vio a dos ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie,
pero no sabía que era Jesús. Le dijo Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dijo: «María». Ella, volviéndose, exclamó en hebreo: «Rabbuni». ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo: «Suéltame, que aún no he subido a mi Padre, pero vete donde están mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: «He visto al Señor, y me ha dicho estas cosas». María Magdalena es mencionada, tanto en el Nuevo Testamento canónico como en varios evangelios apócrifos, como una distinguida discípula de Jesús de Nazaret. Su nombre hace referencia a su lugar de procedencia, Magdala, localidad situada en la costa occidental del lago de Tiberíades y aldea cercana a Cafarnaúm. Es considerada santa por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Comunión Anglicana, que celebran su festividad el 22 de julio. Reviste una especial importancia para las corrientes gnósticas del cristianismo. En 1988, el Papa Juan Pablo II en la Carta Mulieris Dignitatem se refirió a ella como la apóstol de los apóstoles, y el 10 de junio de 2016, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un decreto por el cual se eleva la celebración de Santa María Magdalena al grado de fiesta en el calendario romano general, por expreso deseo del Papa Francisco. Cuarto Evangelio, como la resurrección de Lázaro. Se identifica también con la María del episodio de la disputa entre Marta y María. La identidad de María Magdalena como María de Betania y la mujer quien fue una pecadora, fue establecida en la homilía 33 que el Papa Gregorio dio en el año 591, en el cual dijo: ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora, la cual Juan llama María, de Betania, nosotros creemos, nota 1, que es María, de quien 7 demonios fueron expulsados, según Marcos, punto, 20. Difundida por los teólogos de los siglos III y IV, esta teoría gozó de mucha popularidad en el siglo XIX y constituyó un tema frecuente en la iconografía cristiana occidental. María Magdalena en los Evangelios apócrifos. El Evangelio de Pedro solo menciona a María Magdalena en su papel de testigo de la resurrección de Jesús. A la mañana del domingo, María la de Magdala, discípula del Señor atemorizada a causa de los judíos, pues estaban rabiosos de ira, no había hecho en el sepulcro del Señor lo que solían hacer las mujeres por sus muertos queridos, tomó a sus amigas consigo y vino al sepulcro en que había sido depositado. Evangelio de Pedro. En al menos 2 de los textos gnósticos coptos encontrados en Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, María Magdalena aparece mencionada como discípula cercana de Jesús, en una relación tan cercana como la de los apóstoles. En el Evangelio de Tomás hay 2 menciones de Mariam que, según los estudiosos, hacen referencia a María Magdalena. La segunda mención forma parte de un pasaje enigmático que ha sido objeto de muy variadas interpretaciones. Simón Pedro les dijo, que se aleje Mariam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón, entrará en el reino del cielo. En el Evangelio de Felipe es considerada la compañera de Jesús. 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. No todos los estudiosos, sin embargo, están de acuerdo en que los evangelios de Tomás y de Felipe se refieran a María Magdalena. Para Stephen J. Schumacher se trataría más bien de una referencia a la madre de Jesús. Por último,
Otra importante referencia al personaje se encuentra en el Evangelio de María Magdalena, texto del que se conservan solo 2 fragmentos griegos del siglo III y otro, más extenso, en copto, del siglo V. En el texto, 3 apóstoles discuten acerca del testimonio de María Magdalena sobre Jesús. Andrés y Pedro desconfían de su testimonio, y es Leví, el apóstol Mateo, quien defiende a María. Beselay. El primer lugar de Francia en el que se sabe que hubo culto a María Magdalena fue la ciudad de Beselay, en Borgoña. Aunque, según parece, en sus inicios el templo de Beselay estaba dedicado a la Virgen María, y no a María Magdalena, por alguna razón los monjes decidieron que la abadía era el lugar de enterramiento de María Magdalena, y están atestiguadas las peregrinaciones al sepulcro de María Magdalena en Beselay desde al menos 1030. El 27 de abril de 1050, una bula del Papa León IX colocaba oficialmente la abadía de Beselay bajo el patronazgo de María Magdalena. Santiago de la Vorágine refiere la versión oficial del traslado de las reliquias de la santa desde su sepulcro en el oratorio de San Maximino en Aix-en-Provence hasta la recién fundada abadía de Beselay, en 771. El San Maximino de esta leyenda es un personaje que combina rasgos del obispo histórico Maximino con el Maximino que según la leyenda acompañó a María Magdalena, Marta y Lázaro a Provenza. Saint Maximin. Un culto posterior que atrajo numerosos peregrinos se inició cuando el cuerpo de María Magdalena fue oficialmente descubierto, el 9 de septiembre de 1279, en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Provenza, por el entonces príncipe de Salerno, futuro rey Carlos II de Nápoles. En esa ubicación se construyó un gran monasterio dominico, de estilo gótico, uno de los más importantes del sur de Francia. En 1600, las supuestas reliquias fueron depositadas en un sarcófago mandado realizar por el Papa Clemente VIII, pero la cabeza se depositó aparte, en un relicario. Las reliquias fueron profanadas durante la Revolución Francesa. En 1814 se restauró el templo y se recuperó la cabeza de la santa, que se venera actualmente en ese lugar. María Magdalena es venerada por la Iglesia Católica oficialmente como Santa María Magdalena. Existen múltiples templos en todo el mundo dedicados a esta santa católica. Su onomástica es el 22 de julio. Magdalena penitente. Mientras que el cristianismo oriental honra especialmente a María Magdalena por su cercanía a Jesús, considerándola igual a los apóstoles, en Occidente se desarrolló, basándose en su identificación con otras mujeres de los evangelios, véase más arriba, la idea de que antes de conocer a Jesús, había sido muy pecadora y de ahí viene el suponer, aunque la Iglesia Católica no lo afirme, que se haya dedicado a la prostitución. Embargo, esta visión continúa siendo la predominante para muchos católicos. En 1988, el Papa Juan Pablo II en la carta Mulieris Dignitatem se refirió a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles y señaló que en la prueba más difícil de fe y fidelidad de los cristianos, la crucifixión, las mujeres demostraron ser más fuertes que los apóstoles. El 10 de junio de 2016, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un decreto por el cual se eleva la celebración de Santa María Magdalena al grado de fiesta en el calendario romano general, por expreso deseo del Papa Francisco. Arthur Roché señaló en su artículo en el Helio Osservatore Romano titulado Apostolorum Apostola que la decisión se enmarca en el contexto eclesial actual a favor de una reflexión más profunda sobre la dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la grandeza de la misericordia divina. El propio Roché señaló que es justo que la celebración litúrgica de esta mujer tenga el mismo grado de fiesta dado a la celebración de los apóstoles en el calendario romano general y que resalte la especial misión de esta mujer, que es ejemplo y modelo para toda mujer en la Iglesia. María Magdalena y otras santas católicas. María Magdalena fue fuente de inspiración para 2 de las místicas y doctoras de la Iglesia más importantes en el catolicismo, Santa Teresa de Ávila,
quien refirió haber recibido ayuda espiritual de la Magdalena y Santa Teresa del Niño Jesús, quien admiraba este amor tan profundo relatado en el Evangelio en el cual María Magdalena piensa en servir a quien ama. Así, Teresa decidió dedicar su vida a quien más amaba, Jesús de Nazaret. En 1894 escribió, Jesús nos ha defendido en la persona de María Magdalena. En varios textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, se muestra que Jesús tenía con María Magdalena una relación de mayor cercanía que con el resto de sus discípulos, incluidos los apóstoles. En concreto, el Evangelio de Felipe habla de María Magdalena como compañera de Jesús. Sin embargo, su autor usa el término copto jotre, que puede servir tanto para una unión sexual como para una simple acompañante. También en el mismo Evangelio y en el segundo Apocalipsis de Santiago se menciona que Jesús la besaba en la boca. Sin embargo, el ósculo o beso santo era para los gnósticos el inicio de un acto donde se recibía una revelación. 2. En los evangelios canónicos María Magdalena es, excluyendo a la madre de Jesús, la mujer que más veces aparece, y es presentada además como seguidora cercana de Jesús. Su presencia en los momentos cruciales de la muerte y resurrección de Jesús podría sugerir que estaba ligada a él por lazos conyugales. Pero esta deducción es considerada por los estudiosos como fantasiosa. 3. Otro argumento que esgrimen los defensores de la teoría del matrimonio entre Jesús y María Magdalena es que en la Palestina de la época era raro que un varón judío de la edad de Jesús, unos 30 años, permaneciese soltero, especialmente si se dedicaba a enseñar como rabino, ya que eso hubiese ido en contra del mandamiento divino, creced y multiplicaos. No obstante, el judaísmo que profesó Jesús era muy distinto del actual, y el papel del rabino no estaba todavía bien definido. Solo después de la destrucción del segundo templo, en 70, el papel del rabino quedó establecido con claridad en las comunidades judías. Antes de Jesús, está atestiguada la existencia de maestros religiosos solteros, como el profeta Jeremías y, ya en el siglo I a.C., se dieron muchísimos casos entre los esenios. También Juan el Bautista fue soltero, según todos los indicios. Más adelante, algunos primeros cristianos, como Pablo de Tarso, serían también predicadores célibes. Sobre la autoría del cuarto evangelio. Ramón K. Jusino propuso la teoría de que María Magdalena pudo ser el discípulo a quien amaba Jesús, que se presenta como autor del Evangelio de Juan y que es tradicionalmente identificado con el apóstol Juan. Jusino se basó en el hecho de que en varios textos apócrifos, como los citados más arriba, se dice que hubo una relación de especial cercanía entre Jesús y María Magdalena. Raymond de Brown hipotetizó que el Evangelio de Juan recogería la tradición de una comunidad a la que él denominó comunidad joánica o juánica. Según Jusino, esa comunidad podría remontarse al testimonio de María Magdalena como testigo ocular de Jesús. Esta teoría de Jusino no cuenta con la aceptación de la mayor parte de los historiadores e investigadores bíblicos. Hoy celebramos a Santa María Magdalena, debemos referirnos a tres personajes bíblicos que algunos identifican en una sola persona, María Magdalena, María la hermana de Lázaro y Marta, y la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. Discípula del Señor. Martirologio romano, memoria de Santa María Magdalena, que, liberada por el Señor de 7 demonios y convertida en su discípula, le siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y la que se lo comunicó a los demás discípulos, S.I. Breve biografía. Hoy celebramos a Santa María Magdalena, debemos referirnos a tres personajes bíblicos que algunos identifican en una sola persona, María Magdalena, María la hermana de Lázaro y Marta, y la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. Tres personajes para una historia. María Magdalena, así, con su nombre completo, aparece en varias escenas evangélicas. Ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús, Mateo 27,
56, Marcos 15, 47, Lucas 8, 2, está presente durante la pasión, Marcos 15, 40, y al pie de la cruz con la madre de Jesús, Juan 19, 25, observa cómo sepultan al Señor, Marcos 15, 47, llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro, en la mañana de la Pascua, Juan 20, 1 a 2, es la primera a quien se aparece Jesús resucitado, Mateo 28, 1 a 10, Marcos 16, 9, Juan 20, 14, aunque no lo reconoce y lo confunde con el hortelano, Juan 20, 15, es enviada a ser apóstol de los apóstoles, Juan 20, 18. Tanto Marcos como Lucas nos informan que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Lucas 8, 2, Marcos 16, 9. María de Betania es la hermana de Marta y de Lázaro, aparece en el episodio de la resurrección de su hermano, Juan 11, derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos, Juan 11, 1, 12, 3. Escucha al Señor sentada a sus pies y se lleva, la mejor parte, Lucas 10, 38 a 42, mientras su hermana trabaja. Finalmente, hay un tercer personaje, la pecadora anónima que unge los pies de Jesús, Lucas 7, 36 a 50, en casa de Simón el fariseo. 2 en una, 3 en una. No era difícil, leyendo todos estos fragmentos, establecer una relación entre la unción de la pecadora y la de María de Betania, es decir, suponer que se trata de una misma unción, aunque las circunstancias difieren, y por lo tanto de una misma persona. Por otra parte, los 7 demonios de Magdalena podían significar un grave pecado del que Jesús la habría liberado. No hay que olvidar que Lucas presenta a María Magdalena, Lucas 8, 1 a 2, a renglón seguido del relato de la pecadora arrepentida y perdonada, Lucas 7, 36 a 50. San Juan, al presentar a los 3 hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro, dice que María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. El lector atento piensa, conozco a este personaje, es la pecadora de Lucas 7. Además, en el mismo Evangelio de Lucas, inmediatamente después del episodio de la unción, se nos presenta a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El lector ratifica su impresión, María Magdalena es la pecadora que ungió a Jesús. Y por último, en el mismo Evangelio de San Lucas, pocos capítulos después, Lucas 10, María, hermana de Marta, aparece escuchando al Señor sentada a sus pies. El lector concluye, María Magdalena y esta María son una misma persona, la pecadora penitente y perdonada, que Juan también menciona por su nombre aclarándonos que vivía en Betania. Pero esta conclusión no es necesaria porque no hay por qué relacionar a Juan con Lucas, los relatos difieren en varios detalles. Así, por ejemplo, la unción, según Lucas, tiene lugar en casa de Simón el fariseo, su relato hace explícita referencia a los pecados de la mujer que unge a Jesús. Pero Mateo, Marcos y Juan, por su parte, hablan de la unción en Betania en casa de un tal Simón. Juan no aclara el nombre del dueño de casa, solo señala que Marta servía y que Lázaro estaba presente, y mencionan el gesto hipócrita de Judas en relación con el precio del perfume, sin sugerir que la mujer fuese una pecadora. Solo Juan nos ofrece el nombre de la mujer, que los demás no mencionan. Los 7 demonios no significan un gran número de pecados, sino, como lo aclara allí mismo Lucas, espíritus malignos y enfermedades. Este significado es más conforme con el uso habitual en los evangelios. 2 teorías. Los argumentos a favor de la identificación de los 3 personajes, como vemos, son débiles. Sin embargo, tal identificación cuenta a su favor con una larga tradición, como se ha mencionado. Hay que decir también que los argumentos a favor de la distinción entre las 3 mujeres tampoco son totalmente concluyentes. Es decir que ambas teorías cuentan con razones a favor y en contra, y de hecho,
a lo largo de la historia, ambas interpretaciones han sido sostenidas por los exégetas. Así, por ejemplo, los latinos estuvieron siempre más de acuerdo en identificar a las tres mujeres y los griegos en distinguirlas. Una respuesta oficial. A pesar de que ambas posturas cuentan con argumentos, hoy en día la Iglesia Católica se ha inclinado claramente por la distinción entre las tres mujeres. Concretamente, en los textos litúrgicos, ya no se hace ninguna referencia, como si ocurría antes del concilio, a los pecados de María Magdalena o a su condición de penitente, ni a las demás características que le provendrían de ser también María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta. En efecto, la Iglesia ha considerado oportuno atenerse solo a los datos seguros que ofrece el Evangelio. Por ello, actualmente se considera que la identificación entre Magdalena, la pecadora y María es más bien una confusión sin ningún fundamento, como dice la nota al pie en LC 7:37 de El Libro del Pueblo de Dios. No hay dudas de que la Iglesia, a través de su liturgia, ha optado por la distinción entre la Magdalena, María de Betania y la pecadora, de modo que hoy podemos asegurar que María Magdalena, por lo que nos cuenta la Escritura y por lo que nos afirma la liturgia, no fue pecadora pública, adúltera ni prostituta, sino solo seguidora de Cristo, de cuyo amor ardiente fue contagiada, para anunciar el gozo pascual a los mismos apóstoles. La liturgia de su fiesta. Los textos bíblicos que se proclaman en su memoria, que se celebra el 22 de julio, hablan de la búsqueda del amado de mi alma, Cantares 3:1-4a, o de la muerte y resurrección de Jesús como misterio de amor que nos apremia a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, 2 Corintios 5:14-17. El evangelio que se proclama en la misa es Juan 20:1-2. 11-18, es decir, el relato pascual en que Magdalena aparece como primera testigo de la resurrección de Jesús, lo proclama, Maestro, y va a anunciar a todos que ha visto al Señor. Como se ve, ninguna alusión a sus pecados ni a su supuesta identificación con María de Betania. Solo pervive de esta supuesta identificación el hecho de que la memoria litúrgica de Santa Marta se celebra justamente en la octava de Santa Magdalena, es decir, una semana después, el 29 de julio. Santa María de Betania aún no tiene fiesta propia en el calendario litúrgico oficial. Los textos eucológicos de la Misa de la Memoria de Santa María Magdalena nos dicen, por su parte, que a ella el Hijo de Dios le confió, antes que a nadie, la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Oración colecta. Magdalena es aquella, cuya ofrenda de amor aceptó con tanta misericordia tu Hijo Jesucristo, oración sobre las ofrendas, y es modelo de aquel amor que la impulsó a entregarse por siempre a Cristo, oración postcomunión. En la liturgia de las horas ocurre otro tanto, ya que los nuevos himnos compuestos después de la reforma litúrgica, Aurora surgit lúcida para laudes y Magdalae sidus para vísperas, hacen hincapié en los mismos aspectos. María Magdalena como testigo privilegiado de la resurrección, primera en anunciar a Cristo resucitado, y fiel e intrépida seguidora de su Maestro. Algo similar se verifica en los demás elementos del oficio divino, en los que, nuevamente, no hay alusión ninguna a los supuestos pecados de la Magdalena ni a su condición de hermana de Marta y Lázaro. Como claro contraste, cabe señalar que en la liturgia previa al concilio, la memoria del 22 de julio se llamaba Santa María Magdalena, penitente, y abundaban las referencias a su pecado perdonado por Jesús y a su condición de hermana de Lázaro. El evangelio que se proclamaba era justamente Lucas 7:36-50, es decir, la unción de Jesús a cargo de una mujer pecadora que había en la ciudad, incivitate peccatrix. Finalmente, mencionemos que el culto a Santa María Magdalena es muy antiguo, ya que la Iglesia siempre veneró de modo especial a los personajes evangélicos más cercanos a Jesús. La fecha del 22 de julio como su fiesta ya existía antes del siglo X en Oriente, pero en Occidente su culto no se difundió hasta el siglo XII,
reuniendo en una sola persona a las tres mujeres que los orientales consideraban distintas y veneraban en diversas fechas. A partir de la Contrarreforma, el culto a María Magdalena, pecadora perdonada, adquiere aún más fuerza. La leyenda oriental señala que después de la ascensión habría vivido en Éfeso, con María y San Juan. Allí habría muerto y sus reliquias habrían sido trasladadas a Constantinopla a fines del siglo IX y depositadas en el monasterio de San Lázaro. Otra tradición, que prevalece en Occidente, cuenta que los tres hermanos, Marta, María Magdalena y Lázaro, viajaron a Marsella, en un barco sin velas y sin timón. Allí, en la Provenza, los tres convirtieron a una multitud. Luego Magdalena se retiró por 30 años a una gruta, del Santo Bálsamo, a hacer penitencia. Magdalena muere en Aix-en-Provence, a donde los ángeles la habían llevado para su última comunión, que le da San Máximo. Diversos avatares sufren sus reliquias y su sepulcro a lo largo de los siglos. Estas leyendas, naturalmente, no tienen ningún fundamento histórico y, como otras tantas, fueron forjadas en la Edad Media para explicar y autentificar la presencia, en una iglesia del lugar, de las supuestas reliquias de Magdalena, meta de innumerables peregrinajes. Finalmente, cabe consignar que el apelativo Magdalena significa de Magdala, ciudad que ha sido identificada con la actual Taricheae, al norte de Tiberíades, junto al lago de Galilea. Oración. María Magdalena, te pido me ayudes a reconocer a Cristo en mi vida evitando las ocasiones de pecado. Ayúdame a lograr una verdadera conversión de corazón para que pueda demostrar con obras mi amor a Dios. Amén.